Buen día, somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. En la siguiente exposición hablaremos acerca de la teoría endosimbiótica seriada, procariotes primitivos. Los integrantes: Vega Macas Piero Jr., Guerra Benavides Milton, Pampamalco Cananza Miguel Ángel. Bueno, dando una breve introducción, citando la teoría celular, debemos entender que todos los seres vivos están formados por una o más células, ya que sin células no hay vida, y pues las células se clasifican en dos, tanto procariotas como eucariotas. La vida biológica en la Tierra apareció hace unos 3.800 millones de años, en el Eón arqueológico, pues la creciente complejidad química del medio en aquel tiempo dio origen a las células procariotas, de modo que estas constituyen las primeras formas de vida de nuestro planeta. Como sabemos, la atmósfera primitiva era una atmósfera totalmente distinta a la que conocemos hoy en día, ya que estaba formada sobre todo por hidrógeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono, en la cual la cantidad de oxígeno era totalmente escasa. Por eso debemos entender que las primeras células eran de tipo anaeróbicas o anaerobias. ¿Qué quiere decir esto? Que eran células que carecían o no necesitaban oxígeno. Ok, continuando, con las diferencias entre células eucariotas y procariotas, debemos entender que las células procariotas y las células eucariotas radican en una diferencia pero muy específica, ¿no? Como por ejemplo que las células procariotas no tienen núcleo. En lugar de esto, tienen una región llamada nucleoide, mientras que las células eucariotas tienen un núcleo. Las células procariotas son más pequeñas en comparación a las eucariotas. Las células procariotas no poseen organelas, mientras que las células eucariotas poseen organelos. También debemos entender que las células procariotas siempre son unicelulares, mientras que las células eucariotas pueden haber, bueno, unicelulares como también pluricelulares. En lo que corresponde a la reproducción, en las células procariotas son de reproducción asexual, y en células eucariotas las hay de reproducción tanto sexual como asexual. También debemos recordar que en las células procariotas existen los ribosomas. Hay ribosomas tanto en procariotas como en eucariotas. La única diferencia es en que en las procariotas el coeficiente de sedimentación es de 70S, mientras que en las eucariotas sería de 80S. Ok, continuando, bueno, podemos ver en el gráfico cómo las células procariotas se clasifican tanto en bacterias como arqueas, y las células eucariotas pues en el grupo eucaria. Ok. ¿Cómo se originan las células eucariotas? Pues las primeras células eucariotas surgieron hace unos 1.800 millones de años, a partir de las propias, mediante un proceso de endosimbiosis. ¿Qué es endosimbiosis? Es una asociación entre dos células en las que una reside dentro de la otra. Pues a continuación vamos a relatar los antecedentes históricos sobre el origen de células eucariotas. En estos antecedentes históricos tenemos que en 1883, Andreas Simper propuso que la capacidad fotosintética de las células vegetales podría proceder de cianobacterias, las cuales aún existen en la naturaleza. Siguiendo con esto, en 1905, con base en la observación microscópica de los cloroplastos de las plantas verdes, Konstantin Berezovsky sugirió que estos procedían de cianobacterias fotosintéticas que habían incorporado a través de dos simbiosis, es decir, propuso que las células más complejas evolucionaron de una relación endosimbiótica entre células menos complejas. Y por último, en 1927, Ivan Ward publicó Simbiosis y el origen de las especies, un libro en donde postula específicamente que los organelos celulares se originan a partir de bacterias y que la simbiosis es una fuerza importante en la creación de nuevas especies. Bueno, la propuesta de todos estos investigadores van a pasar inadvertidas, ¿no?
Y hasta que la autora Lynn Margulis, apoyándose en ellos y otorgándoles también los méritos que corresponden a cada uno, en 1967 formuló la moderna teoría de la endosimbiosis, en donde describe la transición de células procariotas y eucariotas mediante una serie de incorporaciones simbiogenéticas. Ok. Ahora, la teoría, también llamada endosimbiosis seriada, también llamada teoría endosimbiótica, describe la aparición de células eucariotas, o también llamado eucariogénesis, como consecuencia de la sucesiva incorporación simbiogénica de diferentes procariotas de vida libre. Como podemos apreciar en el gráfico, vemos cómo, a partir de una bacteria aeróbica que establecieron una relación simbiótica permanente con una eucariota anaeróbico primitivo, vemos en el gráfico, ¿cierto? En el gráfico inferior izquierdo, cómo la bacteria aerobia se une con una célula procariota ancestral anaerobia y forma, ¿cierto?, de origen a una amoeboide con mitocondria. La adquisición de las mitocondrias constituye una etapa fundamental, ya que ¿por qué? Porque estas eucariotas suponen la capacidad de realizar la respiración aeróbica. Luego, como seguimos con la gráfica, los cloroplastos los habrían adquirido más tarde, hace entre 1200 y 1000 millones de años. Algunos eucariotas que fagocitaron bacterias fotosintéticas y establecieron una relación simbiótica con ellas. Bueno, a partir de esto, estos últimos eucariotas, se formaron los diversos grupos de vegetales. Ok. Bueno, y ahora desarrollando todo el proceso de esta teoría llamada endosimbiótica, en la parte del primer proceso se desarrolla la primera célula eucariota anaerobia. Para situarnos en este origen de la célula, nos situamos aproximadamente en 1800 millones de años, donde una arquea anaerobia termocífila, armocidófila, que utiliza azufre y calor como fuente de energía, se fusionó con una espiroqueta, es decir, con una bacteria gram negativa. Y el resultado fue una célula con núcleo, o sea, la primera célula eucariota. Y su ADN de ambos organismos interactuantes quedó confinado en el núcleo celular, separado del resto de la célula por una membrana. Este nuevo organismo fue, por tanto, una célula eucariota anaerobia. Vivía en arenas y lodos, donde abundaba la materia orgánica, en la grieta de las rocas, en charcos, estanques, donde el oxígeno estaba ausente o era escaso. Bueno, y ahora, siguiendo con el segundo proceso, se da la primera célula eucariota aerobia. Como vimos, la primera célula eucariota era anaerobia, que básicamente no tenía la capacidad de metabolizar oxígeno, de modo que vivían en ambientes donde este elemento cada vez más presente fue escaso. En este punto, hace aproximadamente 1500 millones de años, este primigenio eucarionte capturó bacterias que respiraban oxígeno, las cuales no fueron degradadas, sino que se restableció una relación endosimbiótica. Las bacterias aerobias atrapadas recibieron refugio y alimentación, a cambio de generar energía para la célula hospedera. A través del tiempo, esas bacterias evolucionaron en el citoplasma y se convirtieron en mitocondrias. Los organulos que realizan respiración celular hizo esto posible el éxito de la nueva célula en un medio cada vez más rico en oxígeno. Con el tiempo, estas células darían origen a los animales y los hongos. Bueno, y ahora con el tercer proceso se desarrolla la primera célula eucariota fotosintética. Nos situamos aproximadamente en 1200 millones de años. Una célula eucariota capturó una bacteria fotosintética y se estableció otra relación endosimbiótica. A través del tiempo, esas bacterias atrapadas evolucionaron en el citoplasma y se transformaron en los cloroplastos, los cuales conocemos como organelos que realizan la fotosíntesis. Esta fusión dio origen a las antiguas algas verdes, que son los ancestros de las células vegetales actuales. Bueno, y ahora
Argumentos a favor. Bien, tenemos 6 puntos aquí en este apartado, en lo cual un argumento a favor vendría a ser el parecido entre los ADN. Otra vendría a ser la existencia de una membrana plasmática que permite la fagocitosis. También la división binaria. Otra vendría a ser en las mitocondrias y cloroplastos, los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas. También la síntesis proteica que realizan es autónoma. Y por último, que los ribosomas de las mitocondrias y cloroplastos, al igual que los de las bacterias, son sedentarios. Bien. Ahora tendremos argumentos en contra. Tenemos 3. Una es las mitocondrias y cloroplastos contienen intrones, que son características exclusivas del ADN eucariótico. Otra vendría a ser que ni mitocondrias ni los cloroplastos pueden vivir fuera de la célula. Y por último es, la célula tampoco puede sobrevivir sin sus organelos. Ahora, presentaremos un breve video. Diseminadas por nuestras células hay miles de millones de estructuras conocidas como mitocondrias. Cada una es un pequeño horno que libera energía de nuestras ingestas y genera la fuerza vital que nuestros cuerpos necesitan. Es una relación crucial que empezó de una forma realmente inusual. Hace miles de millones de años, las mitocondrias tenían vidas independientes como bacterias flotantes. Entonces, nuestro antepasado célula consumió una, pero en lugar de digerirla estableció un pacto con su presa. Las dos unieron sus fuerzas y se transformaron. Las bacterias se convirtieron entonces en mitocondrias, creando un nuevo tipo de supercélula híbrida. Una supercélula que pasó a ser el material base de toda criatura viviente. Diseminadas por nuestras células hay miles de... Bien, luego de este video continuaremos con un cuadro comparativo entre las teorías evolutivas. Tenemos 2 teorías evolutivas. Una es la teoría sintética de la evolución y la otra es la endosimbiosis seriada. Bien, comenzaremos primero con la teoría sintética de la evolución. Según su carácter externo o interno, esta teoría es externalista, la cual nos dice que la selección natural tiene como la única fuerza evolutiva externa. Segunda caracterización, según sus relaciones temporales, ya sea gradualismo o saltacionismo. Esta teoría es gradualista, ya que los cambios evolutivos suceden de manera gradual y acumulativa. Y según su importancia de la selección natural en el proceso evolutivo, pues esta teoría, la selección natural es la causa más importante del cambio evolutivo. Ahora la segunda teoría vendría a ser la endosimbiosis seriada, la cual según su carácter, ya sea externo o interno, esta teoría es internalista, ya que resalta las interacciones de los organismos en su proceso evolutivo. Según sus relaciones temporales, ya sea gradualismo o saltacionismo, esta teoría es saltacionista, la cual nos dice que las simbiosis causan saltos en la aparición de las especies. Y según su importancia de la selección natural en el proceso evolutivo, esta teoría nos dice que la selección natural es responsable únicamente del ajuste fino de los organismos a su entorno. Bien. Todo esto vendría a ser nuestra exposición. Espero les haya sido de su agrado. Muchas gracias.